Ortopedia pediátrica. Paciente masculino de 3 años de edad es llevado a consulta para realización de certificado médico. Durante la exploración física de las extremidades inferiores de la madre comenta que ha notado ausencia del arco plantar en los pies del niño, lo cual se corrobora, pero al pedirle que pare las puntas del arco, de puntas al arco se hace evidente. Los padres niegan que el paciente se queje de dolor e interrogan si es necesario que comience a utilizar calzado ortopédico. Pie equinovaro. Definición y fisiopatología. El pie equinovaro es la deformidad de desarrollo más común del sistema musculoesquelético, presentándose en 2 a 3 de cada 1000 recién nacidos vivos. Su etiología es idiopática, 50% de los casos se presentan de manera bilateral, es más común en el sexo masculino con una relación de 2 a 1. En esta deformidad del desarrollo del pie adopta una posición rígida que no es reductible en reposo. Como su nombre lo dice, el pie se encuentra en equino del retropié, cabo y aducto del mediopié y varo del antepié. En la semana 16 del desarrollo fetal es normal encontrar el pie en esta posición. Sin embargo, en esta patología esta condición persiste generando deformidad de los tejidos blandos de manera característica. Se encontrará un pie más pequeño con disminución del volumen muscular y acortamiento y ensanchamiento de los ligamentos del compartimiento posteromedial del pie, tríceps ural, hipotrófico, tendón de Aquiles corto, acortamiento de tibial posterior y flexores de los dedos. Los ligamentos de la porción medial se encuentran ensanchados y acortados, lo que genera deformidad ósea, sobre todo a nivel de la articulación astrágalo-escafoidea, la cual se encuentra con desplazamiento medial. Cuadro clínico. Se identifica por la presencia de un pie más pequeño en relación al contralateral, disminución del volumen muscular del tríceps ural, acortamiento de la tibia, así como la posición rígida del pie en equino, cabo, aducto y varo, donde los pliegues del arco longitudinal medial y pliegue posterior se encuentran prominentes. La descobertura de la cabeza del astrágalo es evidente al observarse como una prominencia de la región dorsolateral del medio pie. Clasificación. Existen múltiples clasificaciones, sin embargo, la más aceptada es la clasificación de Timeglio, ya que esta sirve para determinar la severidad, además de ser útil para valorar el progreso del tratamiento. Esta clasificación se basa en 6 parámetros clínicos, 3 relacionados con el mediopié, curvatura del borde lateral, pliegue medial y cobertura de la cabeza del astrágalo, y 3 con el retropié, pliegue posterior, talón vacío y equino rígido. Cada uno de estos 6 parámetros recibe una puntuación de 0.5 a 1 en según la severidad. Tratamiento conservador. El tratamiento más aceptado es el método de Ponseti, que consiste en una serie de manipulaciones de inmovilizaciones con yesos semanales por un periodo de 5 a 8 semanas, el cual finaliza con una tenotomía percutánea del tendón de Aquiles. Posteriormente, una barra de Dennis Brown, la cual se usa por 23 horas hasta que el paciente inicia la marcha, y en este momento la barra se utiliza únicamente por las noches hasta los 4 años. En este método se corrige cabo, aducto y varo de una manera secuencial, con lo que se logra evitar el tratamiento quirúrgico de 95% de los casos idiopáticos. Tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico está actualmente en desuso al obtener mejores resultados por el método de Ponseti. Incluso los casos en los que se presenta una recidiva posterior al método Ponseti se refiere nuevamente a la colocación de yesos seriados seguidos de tenotomía. Pie plano, definición y fisiopatología. El pie plano flexible es una variante fisiológica común y normal en el niño. Se define como disminución del arco longitudinal del pie asociado con valgo de retropié. Se relaciona con la laxitud ligamentaria generalizada y debido a que ésta tiende a disminuir con la edad se resuelve de forma espontánea en la mayoría de los casos alrededor de los 3 a 5 años de edad. El pie plano se divide en 3 grupos: pie plano flexible con tendón de Aquiles corto y pie plano rígido. Cuadro clínico y diagnóstico. En la clínica del pie plano flexible se observa un pie plano en reposo o en posición de pie. Sin embargo, el arco se hace evidente al pararse de puntas, signo de Rodríguez Fonseca.
o al realizar dorsiflexión del pie del primer dedo, maniobra de Jack. Si alguno de estos parámetros se encuentra alterado, probablemente se trate de un pie plano rígido, el cual amerita estudios complementarios como radiografías simples de pie en AP y lateral. La exploración física del pie plano siempre se acompaña de la exploración del tríceps sural, ya que si bien por sí solo el pie plano suele causar dolor, si lo presenta cuando se acompaña de acortamiento del tendón de Aquiles, el cual se explora mediante la evaluación de la dorsiflexión del tobillo y la maniobra de Silverberg-Kilt. El pie plano flexible es considerado una variante normal del pie que prevalece hasta la edad adulta en 30% de los pacientes sin causar síntomas. Tratamiento. Los pacientes asintomáticos no requieren manejo. Los zapatos ortopédicos y ortesis no aceleran el desarrollo del arco. El uso de tenis con soporte del arco y talón pueden disminuir el cansancio o dolor asociado con el pie plano flexible, sobre todo en niños con sobrepeso. Los casos de pie plano asociados con tendón de Aquiles corto deben ser manejados mediante terapia de rehabilitación, la cual consiste en alargamiento del progresivo del tendón de Aquiles. El tratamiento quirúrgico está reservado para aquellos pacientes que presenten pie plano valgo severo que genere dolor o limitación funcional y no responda al tratamiento conservador. En estos casos se prefiere la técnica quirúrgica de mosca, la cual consiste en el alargamiento de la barra lateral mediante una osteotomía de calcáneo y aplicación de injerto autólogo de cresta ilíaca, lo cual logra restablecer el arco longitudinal sin alterar la biomecánica del pie. Displasia del desarrollo de la cadera. Definición y fisiopatología. La displasia del desarrollo de cadera comprende todas aquellas condiciones patológicas que involucran el desarrollo de la cadera, incluida la displasia acetabular, la subluxación y luxación de cadera. Su etiología es multifactorial a presentar componentes genéticos y mecánicos. No se ha encontrado un gen relacionado, sin embargo, está bien establecido el riesgo aumentado al presentar un familiar de primer grado con displasia de cadera. La hiperlaxitud ligamentaria es también considerado un factor genético. Dentro de los factores de riesgo, la presentación pélvica del sexo femenino y los primogénitos son los que presentan mayor riesgo. Cuadro clínico. El periodo neonatal, la inestabilidad, es el principal dato clínico, el cual se hace evidente al realizar las maniobras de Barlow y Ortolani, las cuales son aceptadas como el estándar de oro para el diagnóstico de displasia de cadera. Sin embargo, su sensibilidad en manos expertas es menor a 15%. La presencia simétrica de pliegues glúteos, la maniobra de Galeazzi y la limitación para la abducción de la cadera son de ayuda diagnóstica. En los pacientes que han iniciado la marcha puede ser evidente una marcha claudicante a expensas de basculación pélvica. Maniobra de Barlow, maniobra de Ortolani. Diagnóstico. En la actualidad el diagnóstico se realiza por métodos de imagen. El ultrasonido es un método no invasivo que permite la evaluación estática y dinámica de la cadera. Está indicado a partir de las sextas semanas hasta los 4 meses. Se aceptan como parámetros normales un ángulo mayor a 60 grados y un ángulo beta en menos de 55% de acuerdo con la técnica de evaluación de Graf y cobertura femoral mayor a 50% según la técnica de Morin. Durante este periodo los estudios radiográficos son de poca utilidad debido a que la epífisis femoral aún no se ha osificado. Las radiografías simples son de gran relevancia a partir de los 4 meses, ya que permiten la medición del índice acetabular menos de 30 grados al nacimiento, 25 grados a los 6 meses y 20 grados al año. El ángulo de Weber CE 18-25 grados y el centraje concéntrico de Fernández de 0 más menos 3 milímetros. Mediante esas 3 mediciones se pueden determinar la presencia o una displasia acetabular, así como la clasificación para guiar el tratamiento. Tratamiento. De la etapa neonatal a los 6 meses de edad, el tratamiento consiste en un método dinámico del arnés de Pavlik por 23 horas al día
hasta normalización del índice acetabular, con una tasa de éxito del 95%. Por los casos en el que fracase este método y en pacientes de 6 a 12 meses se prefiere el tratamiento mediante el arnés rígido. En los 12 a 18 meses se prefiere el tratamiento quirúrgico mediante tenotomía de aductores y psoas seguido de la reducción cerrada o abierta según amerite cada caso, seguido de la inmovilización mediante un aparato rígido, abducción de cadera 90%, flexión de 30% y 30 grados y rotación interna de 0 a 10 grados durante 12 semanas. Lesión del cartílago del crecimiento, definición y fisiopatología. Las fisis o placas de crecimiento permiten la remodelación y el fortalecimiento de una fractura. Sin embargo, una lesión de dicha región puede provocar alteraciones en el crecimiento, deformidades angulares o discrepancia en las extremidades. En los miembros torácicos, el crecimiento más acelerado ocurre en la porción proximal y distal de la extremidad, húmero proximal y radio cúbito distal, mientras que en los miembros pélvicos la mayor parte del crecimiento es en el centro, fémur distal y tibio-peroné proximal. Una fractura de la placa de crecimiento puede resultar en un compromiso de la vascularidad de la fisis, dañando así las células germinales y la formación de puentes óseos entre epífisis y metáfisis. La destrucción de la vasculatura epifisiaria provoca detección del crecimiento central seguido de una epifisiodesis completa. Diagnóstico. La clasificación más usada de las fracturas de la placa fisiaria es el Salter y Harris. Una desventaja de esta clasificación radica en que las fases iniciales no pueden distinguirse de una lesión tipo 1 de una tipo 5. El tipo 1 se refiere a un desprendimiento completo del epifisio y ocurre a nivel de intrafisiario. El tipo 2 consiste en un desprendimiento epifisario con fragmento metafisiario en el más frecuente. El tipo 3 es un desprendimiento de un fragmento epifisario. El tipo 4 describe un trazo vertical perpendicular a la fisis con un fragmento metafisiario y epifisiario. El tipo 5 ocurre por daño en el centro de crecimiento. Tratamiento. El tamaño y la localización del arresto epificiario determina el tipo de deformidad resultante. Un arresto completo solo produce acortamiento sin presentar deformidad angular. El grado de discrepancia depende de la tasa de crecimiento de la fisis afectada y la edad del paciente. Se puede considerar una epifisiodesis contralateral como opción terapéutica una vez que el arresto fisario sea diagnosticado. No se requiere tratamiento cuando el potencial de crecimiento es mínimo o cuando la discrepancia de la extremidad afectada sea menor a 2 centímetros. El alargamiento óseo es una opción cuando la discrepancia proyecta sea mayor a 5 centímetros. Preguntas de guardias. ¿Cuál es el tratamiento conservador más utilizado en el pie equinovaro? El método de Ponseti. ¿Cuál es la edad en la que por lo general se resuelve el pie plano flexible? 3 a 5 años. ¿Qué factores mecánicos intrauterinos pueden ser predisponentes para el desarrollo del TDC? Presentación pélvica y oligohidramnios.